La primera vez que aparece un rey en Israel, que sería Shaul, ¿por qué apareció? Bien, el pueblo lo quería. ¿Puedo yo a esa respuesta un poco transliterarla de otra forma? El pueblo lo deseaba. Shaul era un rey de acuerdo a los deseos del corazón del pueblo. Y por eso no le fue bien. En cambio, David era un rey de acuerdo al corazón de Yod-Heh-Vah-Heh. Y por eso él no perdió ninguna batalla, no murió loco. Sus últimos días fue el que más aprendió de los secretos del Shabbat. Y luego tuvo un legado, porque enseguida vamos también a considerar esto en la enseñanza y Hechos habla de esto, el legado de ver que la generación siguiente logra escalar alturas y hasta cimas que la generación que dejó la herencia quizás no pudo, pero lo vio justamente prolongado en sus hijos. Digo que estamos por empezar, así como empezamos con Devarim, un momento nuevo. Tiene que ver con esto del libro de los Hechos. Nos vamos a ir al quinto evangelio. Así que por favor, abra el libro de los Hechos. Los que están suscritos al canal habrán notado que cuando empezó la semana y empezaba también la propuesta de ir al libro de los Hechos, yo le cambié el título. Se llamaba el canal Hechos 29. Sigue ese título. Pero previamente puse el Evangelio del Paráclito. Porque un poco como me gustó mucho un comentario que Andrea hizo a la enseñanza del jueves para tener la base de lo que ahora vamos a hacer. Y yo también creo que lo que ella puso allí, a menos mi vivencia, la comparto. Y somos dos testigos delante de las esferas celestiales de esto, así que tiene fuerza. Yo creo que lo que pasó el jueves, en muchos de los que comentaron obviamente se nota, y los que no comentaron espero que sea igual, fue darnos cuenta que vamos a tener que deconstruir, desromanizar al libro de los Hechos. Y Andrea destacaba eso, que se le cayó toda la biblioteca, creo, ¿no? Una cosa así, perdóname que no la sé de memoria. A ver, te llevo el micrófono porque me encantó. Ella lo va a decir tal cual lo vivenció, ¿sí? Ahí prendelo. El Matis te lo entrega porque se entiende que sabes... Shalom a todos. Bueno, lo que yo sentí el día jueves cuando estábamos escuchando fue que de nada me sirvieron tantos cursos teológicos. A mí igual. Es como que hablábamos con Carlos y le digo, parece que hubiera venido alguien y nos pateó la biblioteca y quedaron todos los libros desparramados y como que ahora no entendemos cómo comenzar a armar esa estructura. Pero le decía a Carlos, es como que Juan, el libro de Juan, el Evangelio, sí. El Evangelio de Juan nos empezó a... Desde ahí fue un cimbronazo, pero lo que pasó en Hechos cuando comenzaba, que ni siquiera es el primer capítulo, podríamos decir el prólogo o la introducción. El prólogo. Exacto. El prólogo. Y entonces es como que en mi cabeza sentía de que estaban todos los libritos desparramados por ahí, los títulos y ahora... Qué bueno. Qué bueno. Así Gracias, que bueno, Andrea. pues... Yo le digo que lo que dice Andrea es mi vivencia también. La biblioteca se empezó a caer ya desde el año pasado, donde no estuvimos estudiando Hechos, estuvimos en el otro año. Pero el año pasado, cuando yo dejé que nos fuéramos a Hebreos, Dios me dijo, los hermanos van a captar, pero lo que vos también te está costando en Hebreos es porque no llevaste tu mente a lo hebraico que hay en Hechos. Y esa voz en mi interior me conmovió. Entonces yo este año, desde mi opinión, era ir justamente a Gálatas Hebreos seguro, que es lo que hace que entendamos por qué nosotros caminamos en lo que estamos caminando y que las demás personas no nos entienden. Pero no, con lo que yo conté el jueves, que es un prólogo, simplemente los preparé para que entendieran cosas que le estaba debiendo también. Capté lo que al principio de semana yo puse. Enseguida voy a destacar. La palabra Ruach HaKodesh, hebrea, que en griego quedaría como, se me olvidó, neuma seguro, y santo en griego se me olvidó. Pero bueno, el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo, aparece 49 veces, vamos a ser sinceros, 50 veces en el libro de los Hechos. Y esto es lo que me llevó a entender por Juan, tal cual lo que nos también relataba Andrea, que así como hay 5 libros en la Torá, en lo paralelo, los escritos mesiánicos tienen 5 evangelios. 5 evangelios. Los 4 primeros son la geografía, ya entienden que es geografía, la geografía de nuestro amado Yeshua.
Y el quinto evangelio es Yeshua, pero tamizado en los seres humanos, como pasa con Devarim, donde ya no encontramos Yahvé dijo a Moisés, Yahvé le habló a Moshe y dile a los israelitas. Ya no es Moshe un intermediario. Como lo enseñé esta mañana, Moshe se ha hecho un tamiz que muestra que Yahvé puede hacerse un todo con el alma que se abre a él. El tema está en aprender a hacerlo y para eso quizás hay que desromanizarse. Y Andrea lo dijo, es un prólogo. Y es más, yo voy a ser sincero, no sé si hoy vamos a alcanzar a hacer absolutamente todo. Pero sí quiero que entiendan que lo que vamos a ir haciendo hoy y todo el ayuno, y si en el ayuno nos queda todavía cosas para ver, será el sábado que viene, es lo que ella dijo, tirar la biblioteca del Vaticano. Si escuchan por la red nos van a denunciar. Pero la biblioteca del Vaticano que está allá en Roma no me asusta, al contrario, debe ser hermosa hasta poder acceder a lo que no dejan acceder. Cambiaría el conocimiento realmente de la humanidad. Pero así es Edom, así es Edom. El espíritu de Edom es ese, quiere acapararse. Pero no quiero hablar de esa biblioteca, quiero hablar de esta biblioteca que ella nos habló, que puede tener libros externos o no, pero que todos de alguna manera tenemos armada dentro nuestro. Dentro de cada uno de ustedes se encuentran un montón de tomos dogmáticos de tu propia autoría. Vos has escrito cosas respecto a Jesús, Dios, los apóstoles. Ya sé que te influenciaron, pero todo escritor cuando escribe previamente, antes de inspirarse, se deja influenciar por sus sentidos y su mundo emocional. Por ello, necesito que tires la Biblioteca Vaticano, te desromanices. Alguno dirá, no, yo siempre fui iglesia evangélica. Otro dirá, y que me alegra siempre cuando escucho esto, para mí es solo Montesanto, pero yo quiero empezar diciendo que yo también me estoy desromanizando. Yo el jueves empecé con un libro que casi me lo aprendí de memoria en el seminario. Yo de este autor me edifiqué mucho en las palabras griegas. Estoy hablando de William Barclay. Si usted no escuchó cómo empecé el jueves, le recomiendo que lo escuche, porque lo que elegí de él es muy correcto, pero a partir de eso yo hace rato que tengo desechado a William Barclay. Como a Trenchard, que también lo compartí, pero un hombre de 5 o 6 hasta 7 estrellas en la teología de lo que es Nuevo Testamento en el mundo evangélico del siglo XX. Nadie ha superado su capacidad biblista de, por ejemplo, el trabajo del libro de los Hechos como él, nadie. Pero también lo deseché. Están ahí en casa, pero no están aquí. Aquí está el Paráclito, el que sentí que en ustedes los llevaba a rugir y dar esta paz, esta calma que tengo de saber que el desafío que tenemos en él, en el que escribió el quinto evangelio, es que ustedes se conviertan en el tamiz de la buena noticia del reino de Dios. Y la gente allá afuera se dé cuenta que esto no es judaísmo desde una etnia o más que nada desde una religión étnica. No, esto es una mentalidad étnica. Así que hoy presento un desafío. Esta es la introducción. Si querés ponerle un título, ponele, como yo te dije esta mañana, la restauración de Sion. ¿Cuál va a ser el desafío? Permitir justamente al Ruach Emet, así lo llamaba en su idioma Yeshua cuando le habló en la última noche que estuvo con los discípulos, habló del espíritu de la verdad. Diga, el espíritu de verdad. Ay, que están enojados, el espíritu de verdad. Bueno, el desafío es que dejar que Él sea el que te hable desde el texto. Pero atención, el desafío es que el Ruach Emet, el espíritu de verdad, te hable desde el texto en su contexto histórico correcto, en su formato cultural exacto, adecuado, para que puedas tú lograr, ni más ni menos, percibir el mensaje que esta gente que aparece en el libro de los Hechos percibió y que por todo un siglo lograron hacer que toda nación que se conocía, al menos en aquel entonces, fuera alcanzada, salvo las islas, las islas británicas también llegó Nicodemo, por ejemplo, fuera alcanzada por este evangelio. Si no lo saben, la Bretaña, para las profesoras de inglés, la evangelizó Nicodemo. Lo que no alcanzó Nicodemo fue Irlanda, y iba a llegar más tarde alguien que logró combatir una de las magias blancas más altas que todavía especialmente lo manejan los Illuminati y está saliendo de moda, que es la magia céltica. Es eso, y llegó allí que lamentablemente la gente lo tiene solamente para tomar cerveza. ¿Cómo se llama el santo ese? Patricio. Pero bueno, el mundo conocido, salvo Irlanda, después
va a conocer el poder del Ruach HaKodesh, en hebreo Ruach Emet, el espíritu de verdad. Esta gente lo logró mantener incluso hasta cuando San Patricio va. San Patricio va en otro siglo, pero para vencer la magia que se manejaba ahí y él hacer cosas mayores y hacer que toda una isla de bárbaros, de tribus bárbaras se convirtiera, es fuerte. Hoy aquí estamos como Talmidín de Yeshua. Ahora te voy a hablar a vos a cada uno. Estás como discípulo. Talmid es discípulo. Cada discípulo del primer siglo no quedó enterrado, y algunos de ellos desde el martirio mismo, desde derramar su sangre, para que nosotros hoy, 20 siglos después, veamos que el movimiento del Señor es un desastre. Nosotros somos de vanguardia, dije la semana pasada, y tenemos que considerar esto. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos el libro de los Hechos traducido al español. Y la traducción española ha venido de un original que está escrito en griego koiné, griego común, el que era común en todas las naciones. Había un griego más clásico, más literal, más literario, que es el que estudian, por ejemplo, los que van a filosofía y letras. Ese griego no se hablaba en el mundo, era el koiné, el comercial, el rápido. Hoy lamentablemente, diría un filósofo que sigo mucho, después se los voy a comentar, pero el inglés, al ser un idioma tan económico, nos crea una mente muy materialista, ¿sí? No es como el alemán. El alemán sí que es un idioma que sirve para meterse a reflexionar. Pero volviendo al tema, en aquel entonces era así, el idioma económico era el griego koiné. Y las traducciones que han quedado son las del griego. Pero se han encontrado algunos documentos, pedazos, y se cree que los más completos los tiene la Biblioteca Vaticano, pero los que se han encontrado en el Mar Muerto y zonas aledañas, hacen sospechar que en un principio el libro de los Hechos de los Apóstoles estaba escrito en hebreo. Lo que sí se ha demostrado, y esto se lo voy a ir ya aclarando ya que hablamos del autor, no se sabe quién es el autor, pero debido a que como empieza el Evangelio de Lucas, en donde tampoco dice Lucas que sea el autor, se ha descubierto que Lucas era un griego completado. ¿Qué significa eso? Que no era gentil, porque la biblioteca tuya, la mía, nos dijeron que, y aparte, miren, no sé ustedes, pero en el instituto te hacen creer, los libros dicen esto, uno de los primeros gentiles convertidos al cristianismo. Salgamos, por favor, ya de ese error. Convertido al cristianismo en el siglo I, ¿había cristianismo? Bien los que respondieron acá, los de atrás, ¿qué dicen? No. Entonces ya Roma nos fue engañando desde estas cosas. Por todo lo que escribe Lucas, y lo vamos a ir desarrollando a posteriori, si podemos los grupos jugar también, no sé cuándo largarán allá, pero vamos a ir viendo cómo se hace. Por todo lo que escribe Lucas hay mucho hebraísmo, a eso quiero ir. Es decir, hay muchas expresiones que tienen que ver con cosas que iban a entender los que estaban en ese tiempo. El problema que no tienen ustedes, pero sí tienen sus conocidos, los evangélicos más que nada, es que le tienen miedo a esto. Porque incluso en los púlpitos evangélicos ya ni se estudia el libro de los Hechos, sino como lo veíamos en el aula, se busca la novedad de temas. ¿Qué tema voy a aplicar? Ahí tengo la novedad de, no sé, siento cómo vencer la depresión en 7 pasos. Una cosa así. Entonces tienen 7 domingos para zarasaciar y seguir zarasaciando. Zaracatunga, catunga, catunga, decía un tal Nicolás. No, Nicolás, Repeto, ¿sí? Y así están, zaracatunga, catunga, catunga, con temáticas en donde ya no hay ni estudios. Porque no sé vos que transitaste tu juventud en la iglesia evangélica, en los hermanos libres, te hablo Ángela, había estudios. Podremos hoy encontrar errores en la biblioteca, pero ahí estaban los jóvenes estudiando, el pastor, no sé cuál, seguro que era un hombre bien estudiado, y así era en cualquier lugar, hasta los pentecostales más. Hoy nada. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que en aquellos tiempos era normal que incluso le dijeran, esto estaba en el griego así, y no está mal, porque vuelvo a decir, las traducciones que tenemos son del griego. Pero hoy tenemos problemas con nuestros conocidos. Ay, sos judío, porque primero creen que hablas hebreo. Aclaro públicamente, yo no hablo hebreo. Porque si yo tuviera que estudiar, tengo que estudiar el hebreo bíblico, no el hebreo moderno, que es el que enseñan en cualquier academia, para poder ir a Israel y hablar hebreo. Sé que puede permitir la entrada acá, pero a mí no me interesa mucho hablar hebreo. Me interesa que mi mente, como dijo él, tenga una memoria desde una conciencia más elevada que la greco-romana. Porque la conciencia greco-romana es totalmente materialista y por ende
es ilusoria. Me hace generar castillos en el aire, bibliotecas teológicas en el aire, que después, cuando viene el momento complicado de mi vida en lo espiritual, me derriban siempre. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo quiero desafiarlo a que se den cuenta que no podemos despreciar esto que acabo de decir, que hay cosas muy hebreas en el libro. A ver cómo ejemplificarlo. Y te va a servir para tus amigos, quizás te sirva. Encontrás un mapa del tesoro. Sabés que ese tesoro tiene monedas de oro en cotización de millones y miles y cientos de miles de dólares, por decir una moneda. Pero el problema es que todo el mapa está escrito en ruso. Y vos, que no sé, odias a Putin, o no sé, por alguna razón no te gusta el ruso. Pregunto, ¿por esa razón desechás el mapa del tesoro más valioso que podés encontrar? ¿Cómo, hija? Te pones a estudiar. Y si por la duda otro anda por ahí para querer hacerlo más rápido, yo buscaría ni más ni menos a alguien experto en el idioma, que mientras me va enseñando a estudiar, me traduzca desde lo que el mapa es y vamos. Mientras vamos haciendo, yo voy aprendiendo. Y esto es lo necesario. Aquí hay cosas que se tradujeron del griego, pero se ha comprobado que hay muchas cosas, al menos si no se escribió en hebreo, todo está escrito desde una mentalidad hebrea. La experiencia de leer el libro de los Hechos para que tengamos al Paráclito, al Consolador, eso es griego, el Paráclito es griego, Consolador, y no tiene un equivalente en palabra hebrea porque también en este Reconstruir Sion lo vamos a ver. Israel en el Shavuot, tenemos que desromanizarnos, porque estuvieron esta semana leyendo Hechos 2 y si no lo leyeron ahora lo han leído alguna vez y en los grupos UBA, no sé. Pero Hechos 2 ya también es una mentira. Estaban todos juntos. Cuando vino él, empieza así, cuando vino él, Pentecostés. Y en ese tiempo no existía esa palabra. Ellos estaban cuando vino ¿qué? Y hablo del primer Shavuot que fue en el monte Sinaí, y a eso iba. Allí, como rechazaron que los primogénitos fueran, lo expliqué el jueves, fueran los sacerdotes de Israel para que cada casa se convirtiera en un recinto sacerdotal para las naciones, ese fue terrible error. Ve tú, nuestros primogénitos no. Cuando vuelve Moshe, 40 días después, se encuentra con el becerro de oro en el cuarto mes, el mes que se fue, Tamuz. Tuvo que romper unas tablas que lo que traían eran la codificación de sí, yo creo en eso, y apenas dijeran eso, el Espíritu Santo que ya se les había manifestado como con lenguas en 40 días antes en Shavuot, en el Sinaí, iba a hacer que al confesarlo sintieran cómo se les manifestaba Mashiach, y no como Ben Yosef ni Ben David, Mashiach directamente, como el Adán Kadón, el hombre original, y todos se elevaran a mayor altura de conciencia. Pero como no quisieron dar sus primogénitos, y atención que esto sí importa también para ver hechos, ¿qué pasó? Dios le otorgó la verdad. Se rompieron esas tablas, no tuvieron el Espíritu Santo del Mashiach, no pudieron conocer a Mashiach. Hubo que hacer toda una intercesión para el perdón, tuvo que Moshe de nuevo subir, cuando baja, se dice en la historia, el 10 del séptimo mes, que sería coincidente con el Yom Kippur después, con las segundas tablas no traen el código del Mesías, por lo tanto no traen al Espíritu Santo, lo que traen es la verdad. Hola, traía la verdad. Ahora repita así, Dios le dio la verdad, pero no pudo entregarles al Espíritu Santo. Por eso la palabra Ruach HaKodesh, que a veces los que andan en raíz hebrea insisten que decía, si no diga Espíritu Santo que está invocando al demonio de Roma, al final son evangélicos tan ignorantes como antes. En el judaísmo no existe una forma de decir consolador, paráclito, porque justamente para el judaísmo es lo que siempre fue el Espíritu Santo, una experiencia para ciertos iluminados que inspira. Por eso es que para el judaísmo y la gente que anda en raíces hebreas, los Nezarín y toda esa gente, le llaman al Espíritu Santo espíritu de inspiración o santificador, como algo que inspira y nada más. Pero en el libro de los Hechos vamos a darnos cuenta que no, es una persona. Todas las decisiones las toma él. El primer, que dicen los de Roma, concilio que existió, que no era un concilio, pero primer encuentro en Jerusalén, a que no sabe quién lo presidía, el Espíritu Santo. Después se va a ir a buscarlo eso. Era el presidente del concilio. Y cuando no había concilio era el que presidía las asambleas pastorales. Y decía, apártenme, dijo el Espíritu, apártenme a Pablo y Bernabé. O sea, volvamos acá. Es necesario que el libro de los Hechos sea entendido. Primero,
lo vamos a notar, en su texto griego, que es lo que tenemos, pero con una inclinación. Vamos a entender en su texto griego, pero el texto griego lo vamos a llevar al contexto original, o sea, a la fuente original, a la conciencia hebrea que a ese texto le ha permitido existir. Porque por ahí también hablando de las raíces hebreas y esos movimientos ajenos, que espero que el Señor los acabe pronto, porque están acabando con los creyentes. Porque mucha gente está despertando en los lugares babilónicos, se está saliendo, se hastían de tanta zaraza y caen en los movimientos de raíces hebreas y con todos estos errores y cosas y supersticiones, también les dicen, no, si ese hombre, por ejemplo, hablan de mí, ese hombre le da palabras griegas todavía, es de Roma, es de Sap y todas esas cosas. No, hermano, los idiomas no son malos en sí. Ay, prenden velas, eso no. ¿Dónde la vela? A ver quién de ustedes no prende vela cuando se le acaba. Bueno, ahora tienen el celular y lo agitan y tienen. Pero no están todo el tiempo con el celular porque se gasta la batería. Se apagó la luz y lo mínimo que tratan de encender una vela hasta buscar otros elementos para. ¿Sí o no? Y no tiene nada que ver con que sea mala la vela. El tema es para qué se usa. El griego se usó para traducir una mentalidad de gente que continuó una revolución que comenzó con un tal Johanan el inventor. O sea, lo que a usted le dijeron a Juan el Bautista, que no está mal. Con él empezó el movimiento mesiánico, que sí o sí tiene una característica que este ayuno nos reclama, la teshuvá. No existe movimiento mesiánico si no tiene el mensaje de arrepentimiento. Empieza con Johanan el inmersor, se consolida con nuestro amado maestro, y nuestro amado maestro que consolidó eso, porque tiene el mismo mensaje, arrepentidos, teshuvá, soltó por medio de los 12 apóstoles un movimiento que fue expandiéndose a lo largo de todo un centro geográfico llamado Jerusalén, para luego hacer una expansión geográfica hacia Judea, Samaria y lo último de la tierra, que como lo enseñé el jueves, tiene que ver con una sola razón: llegar a las naciones para encontrar las 10 tribus perdidas. Todo el mundo occidental donde vos y yo nos hemos crecido, nos lleva a leer este texto, pero sin apreciar este contexto que te estoy diciendo. El contexto mismo debe ser analizado, ¿sí? Porque si no lo analizamos en la mentalidad con la cual ellos entendían y hablaban y predicaban y vivían, nosotros vamos a caer en lo que durante varios siglos se cayó, errores. Y caer en los errores es ya ser perverso. Caer en errores es estar en la perversidad. Así que nos vamos allí a leer desde el 1. No voy a explicar el 1, pero sí necesito ir por algunos versículos hasta donde pueda, donde el Espíritu me diga hasta aquí, llegar. Leemos Hechos 1, versículo 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿a que no sabe qué palabra está en esa palabra? Juntos. Todos, 1, 2, 3. Homotumadón. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Dónde había que quedarse? Esperasen la promesa del Padre, allí quedé, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Bonito, la verdad que yo también en su lugar haría esa pregunta. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Yo voy a dejarlo hasta ahí, si puedo me meto en lo de aposento alto, que es lo que nos va a dar clave, pero versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ahí donde me gustaría engancharme con lo que quiero que hagamos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y esa frase, haber dado, en el griego es entelomai, ese acento en la E, ese esdrújula, entelomai. Se traduce, ¿me ayudan? Haber dado, digan conmigo, haber dado. Es del verbo griego entolé. Entolé significa encargar, por lo tanto entelomai significa encargo, dar una orden judicial, hacer que haya orden, ordenamiento, comando, comandar, prescripción autoritaria y otras más. El tema es que esta palabra traduce una idea hebrea. Entelomai, haber dado, traduce la idea de la palabra hebrea masar. Diga conmigo masar. O sea que ahí, en hebreo, que es como Yeshua estaba hablando con ellos, pero como también Lucas está escribiendo esto, ese masar es una palabra que está relacionada con una raíz que es musar y tiene que ver, atención, con lo que aparece en el libro de Proverbios, cuando en los primeros versículos describe a la sabiduría como alguien que da virtudes, porque justamente masar, haber dado, encierra la idea de musar, que es, le dio sus virtudes, le dio su carácter, les dio su disciplina, les dio su ética. O sea que aquí no estamos simplemente para pasarlo tan rápido a la lectura. Después de haberle dado, ¿quién? ¿Yeshua? ¿A quién? A los discípulos, muy bien, que en este caso son los 12 Sheliahim. ¿Verdad? Vieron que me gusta hacerles la trampita pedagógica. En este caso son 11. Y cuidado que falta hay un problema acá al no haber 12. Pero estos Sheliahim, apóstoles como se dice en griego y ha quedado en el español, por trampa de los romanos. Porque la idea de apóstoles, a causa de estos 12, Roma lo ha condensado en lo que las iglesias evangélicas sostienen, pero no creen. Como que al desaparecer los 12, ellos pasan todo esto, virtud de Mashiach, el carácter del Mashiach, la disciplina y la ética, se lo pasaron a lo que ellos le llaman los padres de la iglesia. Algún día les voy a explicar un poquito más quiénes son estos personajes en estas mismas charlas. Y de los padres de la iglesia apareció todo condensado hacia eso que hoy se llama el cargo de papa. Y por eso es que la gente dice, ¿cómo que tenés apóstol? Si usted mira a veces en el canal oficial mío de YouTube, dice, ¿y esto qué es? ¿Qué es eso que es un apóstol? Una burla así. Porque obvio, el ignorante, desde la romanización, por causa de no saber que apóstol se quedó en el español, pero significa el enviado, los enviados, si es apóstoles. Los Sheliahim son los enviados con una misión. De alguna manera, podríamos decir desde lo que ya creemos, cada persona que hoy despierta en la Torá, ¿qué descubre? Que fue enviado al vientre de su madre, como le dijo a Jeremías, ¿no? Con una misión. Decide del lado, me presento, soy la apóstol Laura, el apóstol Elías. Bueno, ustedes no se pueden presentarse nada, oren mientras... Ustedes dos oren, los escuderos, para que no se crean romanizados, ahora salen todos. Ya el apóstol dijo que soy apóstol. Vamos con esto de musar. ¿Qué significaba? Que le transmitió virtud, carácter, disciplina, ética. Pero hay algo que nos va a tocar fuerte. Musar se traduce también como tradición, porque musar tiene que ver con lo que forma la halajá o alajot. O sea, de repente aquí también nos desromanizamos, pero desde la iglesia evangélica. Esa es mala la tradición. ¿Por qué tienen que hacer ritos? Eso es de la tradición y la tradición, los tradicionalistas, los religiosos. Miren los evangélicos que hoy tienen eso, los religiosos. No saben qué es ni siquiera lo religioso, pero si hacen ritos son religiosos. Si mantienen las tradiciones son religiosos. ¿Y qué problema hay? El problema es que a veces no entendemos que las tradiciones son buenas y hasta necesarias. Lo que pasa es que a veces se usan mal. El problema no es la tradición, sino el uso y abuso de algunas tradiciones. Entonces aquí ya empezamos a notar que en el libro de los Hechos, cuando yo dije el jueves que es un puente entre los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y las epístolas todas, además el libro de los Hechos es un perfecto puente
entre lo que el cristianismo hoy le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque aquí la gente aprendió a cómo pautar días, festividades, celebraciones, iba a decir, pero está bien, cómo hacer los ritos que ya hacían en la tradición que traían como judíos al recibir el Shabbat, al estudiar la Torá, al ir a estudiar la Torá a la sinagoga. Todo esto se lo dio el Señor en 40 días. No aprendieron poco. O sea que no es en este momento, en los 40 días que Él decide en la tierra quedarse, mientras están haciendo algo tremendo. ¿Qué están haciendo? El conteo del Homer. Lo decimos en hebreo, diga, estaban haciendo el Sefer HaOmer. Sefer HaOmer, perfecto. Estaban haciendo la cuenta del Homer. ¿Y para qué sirve la cuenta del Homer? Para dentro de uno tener virtudes desarrolladas, carácter mesiánico, aprender a tener disciplina y tener la ética del Padre. ¿Y cuál es la ética del Padre? La unción regia, funcionar como reyes y sacerdotes. ¿Entendieron que la tradición no es mala? Es más, todos nosotros tenemos de alguna manera no solamente tradiciones nacionales o provinciales o regionales, hay tradiciones familiares o no. No sé, ya que recién hablaba con Ángela que no sé, me imagino, Ángela, que vos tenés la tradición de hacer ciertas comidas igual como lo hacía tu mamá la Tana. Yo la conocía esa mujer, qué bonita mujer. Y no la va a cambiar. Y no sé, capaz que la Raquel allá hace cosas parecidas, ¿no? Bueno, ya sé que, pero algo aprendió. Que vos no sabes porque hace mucho no te comunicas. Pero tenemos todo tradiciones. Mal ejemplo puse la pregunta. Pero vos sí tenés tradición y todos tenemos tradiciones. ¿Son malas? ¿Es mala la tradición de comer? No. Que quede claro eso. Porque no Roma sí tiene tradición. Y yo me estoy metiendo en un brete. Porque muchos pastores que en Europa, en Estados Unidos y ahora en América Latina se están saliendo de las iglesias evangélicas, pero se están yendo a Roma. ¿Se acuerdan cuando yo anunciaba que iba a pasar eso? O te vas acá a Sion o te vas a Roma. Lo que han hecho es reconocer que la tradición es necesaria porque si no, ¿cómo nos conectamos con los apóstoles y con Yeshua? Y esa es la trampita que anda también ahora. Ahora no anda de trampa tanto raíces hebreas, no dio resultado, pero la trampa para sacar de las iglesias evangélicas que la gente quiere despertar es hacerle ver que la tradición es necesaria. ¿Y dónde se sostiene la iglesia evangélica? ¿En la Biblia o en la tradición? En la tradición. Evangélica no, perdón, católica apostólica romana. En la tradición, gracias. No me di cuenta que lo dije así. Vamos al 3. ¿Les va bien? A quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, atención con esa, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Acá sí o sí tenemos que darnos cuenta que obtenemos un pedazo, y por favor me perdonan la expresión, un pedazo de información en este versículo. ¿Por qué? Porque justamente acá no aparecen cosas que están en el Evangelio y de acá esto se va a empezar a dar. Lo que no está en los Evangelios es esta clara situación de que Yeshua, después de su resurrección, permaneció un periodo de 40 días y estuvo instruyendo a sus discípulos en cómo sería la forma, el Mozarot, las tradiciones del movimiento que ellos iban a tener que hacer con todos los discípulos que tenían. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estuvo 40 días? Porque él era superior a Moshe. Moshe, cuando ascendió a los cielos, ¿cuántos días estuvo en los cielos? 40 días. Él había ascendido después de que resucita, pero luego baja 40 días porque justamente ellos en esos 40 días están ascendiendo con él al nivel de Moisés, porque Moisés subió con su cuerpo, en cambio Mashiach subió como Rosh, cabeza, y necesitaba 40 días donde su cuerpo también ascendiera. ¿Alguien lo está captando? Entonces, esto de 40 días tiene que ver, además de esto de Moisés, con algo que me parece oportuno, la gematría. 40 es el número profético o gemátrico que simboliza dos cosas. Pruebas de emuná, las pruebas que pasa un creyente, y la transición. ¿Se entiende? 40 días es el valor numérico que simboliza las pruebas y también una etapa de transición. A la larga es lo mismo. Cuando vos sabés atravesar tu momento de prueba, cuando saliste de esa prueba, te sentís nuevo y empezás a testificar con tu forma de vivir nomás de que has hecho una transición, un cambio mental que te lleva a un cambio también de ver la vida y vivirla, que es importante. Así que Yeshua acá en estos 40 días les da de su carácter, su disciplina,
con un fin. Esas virtudes que siempre Israel contó, las del Eterno, ya no las vieran tan difíciles de hacer. O sea, que no fuera simplemente la tradición de contar, sino darse cuenta que con la presencia del maestro con ellos se podía ser partícipes de lo que el maestro participaba. ¿De qué participaba? De ser alguien de vanguardia, alguien que hizo una transición de un pueblo que tiene la verdad a un pueblo que tiene el espíritu de poder. Porque de nada sirve ser erudito de la verdad si en el corazón no hay poder para que esa verdad se vuelva un evento de palabras transformadoras, reparadoras. Así que aquí aparece otra palabra, lo voy a leer. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, indubitable, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Saben qué? Y si no me equivoco el 4 dice, sí, el 4, y estando, no lo anoté acá, y estando juntos, les mandó, ese quería ir, que no se fueran de Jerusalén. Bueno, tanto el versículo 3 como el versículo 4 tienen una idea, el griego no, la idea, que es lo siguiente. Cuando dice les mandó, me olvidé de buscar la palabra griega, se refiere al hebreo oratots, que se traduce como mando por instrucciones o instrucciones mandadas. ¿Alguien se acuerda de dónde sale la palabra Torah? El origen etimológico en hebreo, Torah significa instrucción. Oraitá. Ok, ¿me podés, Nicolás, ahí viene el micrófono, decir si te acordás qué significa oraitá? Si no me equivoco era instrucción, enseñanza de luz. Exacto. No estás tan equivocado, lo voy a traducir mejor. Es la enseñanza de la luz, o la instrucción de la luz, o cuando la luz se pone a enseñar. Atención, porque el que está enseñando acá, ¿quién es? Yeshua. O sea que ya no es la Torah aprendida en la sinagoga, es la luz del mundo dando oratots, instrucciones lumínicas. Por eso la raíz de la palabra oratots, que tiene por un lado la palabra or, que es luz, por el otro lado tiene la idea de el verbo sembrar. Oratots significa instrucciones de luz sembradas en el mundo emocional de un discípulo. O sea, ¿qué está haciendo él con la palabra acá? Sembrando. Durante 40 días Yeshua estuvo sembrando. Y eso es lo que quiero que todos ahora nos comprometamos a pensar en nosotros. Eso es lo que debe hacer cualquier persona que tiene que ejercer el rol de ser un instructor. Conocer esto da alivio, y especialmente los que somos papás. No tenemos que darnos al descanso en el sembrar, pero no podés sentirte frustrado o desilusionado si no produce tu instrucción un cambio inmediato, porque si sembrás luz en tus hijos, tenés que esperar en el que da el crecimiento. Esto lo trabaja Pablo. Vos sembrá, vos regá, pero el que da crecimiento en su momento oportuno llevará que lo que has sembrado en tus hijos se vea en fruto. Pero cuando los padres no siembran o creen que siembran porque exigen, el muchacho es tierra dura. Es Adal, ¿cómo se llama cuando la tierra donde Judas se ahorcó? Acéldama. Es Acéldama. Ahora me adelanto, ¿qué es Acéldama? Era la tierra donde cayó ahorcado Judas, se ahorcó y cae, y se revienta por la mitad, salieron todos sus intestinos, sus vísceras, señal de la vergüenza de que sufre un traidor. Y Acéldama era un campo donde la gente que trabajaba en alfarería, ustedes saben que el alfarero cuando trabaja, rompe y el barro ya no le va a servir para un nuevo molde, lo tiene que tirar, ¿sí? Esa arcilla ya no sirve. Y si no, los elementos que se han roto no lo puede rearmar. Y los tira. Bueno, ya se tiraba en ese campo. Por eso es que cuando cae, imagínense, es un campo lleno de jarrones rotos. Se partió. Y a veces aquí hay papás que creen que su hijo, porque vienen a la congregación, y hablo a la gente de la televisión, ¿no? Y papás evangélicos, especialmente los evangélicos, no, y a mi hijo de chiquito lo presenté en el Señor, esa frase. De chiquito lo llevaba a la escuela dominical. De chiquito, ahora que estamos en Monte Santo, hace el Shabbat. Y aquí hay papás que no tienen hoy a sus hijos haciendo nada. Papitos, hagan lo que yo hice.
Yo se los doy porque yo esto lo entendí siempre. Siempre. Y no se cansen de sembrar, rieguen, pero confíen en el que da el crecimiento. Mis 4 hijos nunca fueron obligados a nada. Cuando en la pandemia que nos encerraron quedamos 4 porque los otros 2 se habían casado, en los Shabbat yo les decía, quiero, por lo que estamos viviendo, que entiendan de que ustedes no son quienes son, sino hay una relación con Yeshua y si no tienen un nuevo nacimiento. Yo sembraba y al tiempo vi los frutos. Sofía, en Adriel, como los vi en Franco, como el pastor Moisés hoy, y Juan José que ustedes notan. Nunca les exigí, nada. Nunca tuve esa maldita frase que muchos pastores o agentes pastorales de en algunos lugares dicen, mirá que como hijo de pastor tenés que dar el ejemplo. ¿Por qué? Tenemos que dar ejemplo como hijos de Dios. Pero bueno, papitos, no se frustren. Ustedes siembren y oren. Confíen que si estás sembrando, ese muchacho, esa muchacha no se va a apartar jamás. Cuando el muchacho o la muchacha se apartó, ya que estamos en un Shabbat de visión, mírate hacia adentro. ¿Qué le sembraste, papá? Quizás lo único que sintió fue exigencias, y las exigencias son como una horca. Lo invitaste a suicidarse solo el día que decidió irse de tu casa y hacer lo que quiso. Cayó en Acéldama, un campo de vasijas rotas. Vamos, salgamos, volvamos. ¿Puede ser a Hechos? Volvemos. Esa expresión, pruebas indubitables, en hebreo, no puse la palabra. Bueno, se las debo, lo voy a hacer en el ayuno. Es una palabra compuesta que se usa para dar evidencias en las cortes de justicia. O sea, que cuando sale estas pruebas indubitables acá, en la mente hebrea, es que él venía, sin lugar a duda, a probar lo que ya en los cielos se había notado. Pero además ellos mismos ya tenían pruebas. ¿Se acuerdan Tomás? Que dijo, yo si no toco la llaga. Y la tocó. No sé si la llegó a tocar. Lo vio atravesar paredes, o sea, porque alguien entiende que cuando nuestro cuerpo esté glorificado, no solamente vamos a tener una piel que traspasará la luz, sino que esa piel va a poder traspasar paredes, por ejemplo. Uno dice, yo creía que solamente lo hacía tal superhéroe de la serie The Boys. No, pero si no saben que la serie The Boys es una porquería que está en Video Prime. Entonces, él resucita y da pruebas que en la corte del cielo ya estaba anotado que logró hacer lo que se decía que iba a hacer, y sobre todo en la corte de estos 12, el costado tocado ya era evidencia, y todo lo demás, de que él había pasado todas las cortes de justicia habida y por haber en las distintas Sefirot, y ahora lo que quedaba era ascender a la diestra del Padre. Bueno, gracias. Yo voy a decir amén, no porque sea lindo lo que dije, sino que es hermoso esta verdad. A ver quién se le cayó la biblioteca como Andrea, aunque sea 4 libros. Bueno, ya nos sumamos. Vamos a hacer una fogata de biblioteca. Ya. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, por favor marquen eso, porque lo hemos pasado tan rápido, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Quiero que agarremos la palabra Jerusalén y voy a ir a lo que ya sé que seguramente saben. Levante la mano el que sabe qué significa la palabra Jerusalén, porque lo he enseñado, si no me lo llegan a decir voy a llorar en público. Pastor Moisés, lo escucho. Shalom. Shalom, querido. Ciudad de la paz. Eso es lo que esperaba y es correctísimo, gracias, hijo. Significa ciudad de la paz. Pero, si pongo un pero, quiere decir que hay algo más. No estoy borrando lo que dijo el pastor. Significa, todos digan, ¿qué significa Jerusalén? No voy a decir pero porque borro. Sin embargo, ahí está mejor. Sin embargo, y considerando lo que aquí está pasando, y más que nada considerando lo que a dónde vamos, al mundo venidero, quiero que sepan que además de ciudad de la paz, Jerusalén se forma desde 2 palabras. ¿Sí? Saben que la palabra Jerusalén en hebreo es Yerushalayim. La digo de nuevo lento, Yerushalayim. Parezco la de traductor de Google, viste que la pones la primera vez, te lo dice rápido y después la pones la segunda vez, te lo dice lento para que pronuncies con ella. A ver, ahora te lo digo rápido. Yerushalayim. ¿Cómo es? Son mejores que yo. Bueno, esa palabra viene de 2 términos hebreos. Si estás listo para anotar, primera palabra, ustedes la conocen. La primera palabra es Jireh. Y tenemos un problema. Porque en realidad, y en la Torá de Emet está, disculpen que tome la Torá de Emet y me vaya exactamente a Bereshit, pero justamente en Bereshit
cuando se cuenta el nombre que Abraham le pone al monte Moriah, donde hizo la atadura de Isaac, dice que lo llamó Jireh, pero acá en la Torá de Emet lo traduce bien. Pero bueno, ¿alguien me lo puede buscar? ¿Alguien sabe dónde está ese relato? Yo ese lo hago de los entendidos. Y ahí me lo traen con el siervo. Bueno, pero vamos rápido así. Vos por la palabra Jireh, desde lo evangélico y aún desde mí como pastor evangélico, ¿qué sabés qué significa? Por ejemplo, aplicado al nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, Jireh. Proveedor. Siempre por allí lo santificamos. Por años, cuando le enseñé a santificar los nombres de Dios, esa expresión, Yud-Heh-Vah-Heh, Yahvé Jireh, le he dicho que usted tiene que decir gracias porque eres Yahvé mi proveedor. Pero, sin embargo, Jireh significa otra cosa. Si tienen el pasaje, fíjate qué dice ahí, Sandra. Y denle un micrófono, por favor, Matías, a Eliseba. Está acá al lado de Esteban. O Esteban, no sé. En la Emet lo traducen más correctamente, y no sé si... No es que esté mal proveedor, pero viene de algo, de un verbo que es, y ahí es donde quiero llegar. Es después de la atadura de Abraham, Génesis 22, al terminar Génesis 22 debe ser, pero pasa que no quería yo buscarlo. ¿Lo tenés? Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Eterno Jireh, o sea, Hashem verá. ¿Cómo? El Señor, el Eterno verá. El Eterno verá. Anoten, Jireh significa verá. Verá. Gracias, Sandra, Eliseo, gracias. ¿El Eterno significa? Verá. El Eterno significa. Jireh significa verá, observará, presenciará. Jerusalén se forma de Jireh y la segunda palabra, ¿qué significaba Jireh? Vamos, detrás de mí, verá. Detrás de mí, observará. Detrás de mí, presenciará. Bien. La segunda palabra es Shalem, o Salen, algunos dicen, pero Shalem. Viene de Shalom. Pero Shalem también es un verbo. Sería ciudad de paz si estuviera Shalom. Pero para que se llame ciudad de paz tiene que primero aceptarse qué es Shalem, que da origen a Shalom. Shalem significa pagar, completar, concluir la transacción. Por eso es que la palabra Shalom, la traducimos como paz, tiene entre tanto significado la plenitud de una paga, la completitud de sentir que uno no le debe nada a nadie. Tener Shalom significa estar completo, estar pleno. ¿Me escuchan? Entonces, ¿qué significa desde este punto de vista Jerusalén? Jerusalayim. Déjenme decírselos. En la ciudad de Jerusalayim es donde el Eterno presenció y vio lo que empezó con la atadura de Isaac y no se terminó, porque Isaac no fue sacrificado. Lo que leyó Sandra en el pasaje de Génesis 22, ¿qué fue sacrificado? En vez de Isaac, un carnero, no un cordero. Un carnero. Cuidado, que un carnero es cuando el cordero ya ha crecido y ya tiene su propia fuerza. Es más, lo pudo atrapar nuestro padre Abraham porque estaba enredado en la zarza. Todo un tema, ¿no? Para seguir hablando. Atadura de Isaac es maravilloso. Pero con ese mérito que es de Isaac, no estaba completo, por eso tuvo que venir la verdad, la Torá, para que la atadura de Isaac se entendiera que un día iba a estar pleno, en el mismo lugar. Y por eso David, cuando entendió que era Jerusalén donde tenía que estar, en la época que David va, la ciudad no se llama como cuando nuestro padre Jacob tuvo el sueño. Cuando nuestro padre Jacob tuvo el sueño, ¿cómo se llamaba la ciudad de Jerusalén? Salem era cuando el lugar donde estaba la escuela o la yeshiva de Shem, en el sacerdocio de Melquisedec. Pero la ciudad, la escuela estaba afuera, Salem, por eso él era rey de Salem, era un pueblo de gente que estudiaba Torah. La escuela era en realidad muchas casas, como una aldea. Pero la ciudad que estaba allí, cuando Jacob tiene el sueño, ¿no se acuerdan cómo se llamaba? Luz, Or, se llamaba Luz. Corroboren después en Bereshit esto. Pero cuando David la conquista, ¿por qué la conquista? Porque no se llamaba Luz, se llamaba Jebús, que no me acuerdo qué tiene que ver, como toda la significación, pero era el nombre de uno de los dioses que allí habitaba. Era el padre de Adonis, que allí se presentaba como una forma. Adonis era el nombre de Tamuz en la zona siria, y allí habían robado el nombre de un dios cananeo, Adonai, lo habían subido ahí y permitían que Jebús, el espíritu padre, gobernar allí. ¿Qué es lo que va a hacer después el emperador Adriano cuando pone al templo de Júpiter? Júpiter significa el Dios Padre. El Padre Celestial significa Júpiter. Pero vamos acá. No está completa.
David se da cuenta que ahí en ese monte no puede haber jebuseos, no puede haber cualquiera. Entonces viene y quiere comprar la viña del nabateo y le dice, no, eres el rey, te lo regalo. No, nada que no me cueste. Yo lo compro. ¿Por qué? Porque ahí estaba el secreto. Él sabía, él vio, él dice, en el libro de los Hechos sale cuando dice, vi al Señor decirle a mi Señor. ¿Se acuerdan eso? Él sabía que ahí iba a pasar una transacción completa, que había empezado con Isaac, pero ya te doy la palabra, pero no había sido completada. Y si no era completada, Israel no iba a alcanzar el propósito final. Así que antes de que hable el pastor Moisés, Jerusalén no es cualquier cosa. Él está en Jerusalén, no en Galilea, como lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Está en Jerusalén porque le está haciendo ver a ellos que la transacción está completada. La historia de la humanidad ha cambiado desde este comienzo. Desde esa Jerusalén se abrió el portal dimensional llamado el Gan Edén. Esa es la mente de ellos. Ellos saben que el Gan Edén no era un jardín con árboles frutales, esa era la influencia del Gan Edén aquí en la tierra, la influencia de esa dimensión. Pero en la dimensión donde el hombre asistía al planeta Tierra, se abrió allí, porque diga, la transacción quedó completa. Pastor Moisés, aporte, pregunte lo que usted desee. Un aporte que quería hacer es que cuando usted hablaba se me venía a la mente cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es. Claro, no lo vi. Lo que pasa es que, claro, yo siempre lo he visto eso por la palabra del sumo sacerdote, que exactamente en ese horario, en el Pesaj, cuando se daban todos los korbanot Pesaj, todos los corderos, tenía que decir con el último cordero del sacrificio continuo, consumado es. O sea que en el mismo momento que en el día del 14 de Nisan, el sumo sacerdote decía, consumado es, porque todos los corderos de Israel de Pesaj ya estaban listos para ser comidos, nuestro amado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo decía, consumado es eso. Pero claro, no lo había visto de que él está demostrando que eso que dijo es lo que ante sus ojos se ha cumplido. Gracias, se me abrió algo más todavía. En Jerusalén, hay un énfasis. No te olvides que ya la paga está completa. La transacción está plena. No tenés que hacer nada para agradar a Dios en salvación. La salvación, le guste o no a los que tanto imitan a los judíos, la salvación no es por obra, sino por gracia. Lo que pasa es que una vez que tenés salvación, vos tenés que hacer obras de salvación que se llaman tikkun, olán, reparación del mundo. Vamos buscando el final de esta parte. Dice que también le habló de una promesa que Dios había dicho. Así que no se podían ir de Jerusalén porque esa promesa solo se puede cumplir allí. Porque la promesa tiene que ver con la restauración y la transacción completa de lo que Pesaj otorga Shavuot. Pesaj, nuestros ancestros, la primera vez que se vivió, ¿la vivió en Jerusalén, en Israel o en la tierra llamada Misrayim? Misrayim. Y gracias a Pesaj fueron salvados del príncipe de la muerte. ¿Me equivoco? Es correcto, ¿verdad? Salieron en la semana de panes sin levaduras y se fueron hacia el monte Sinaí. Podrían haber tomado otro camino, pero Dios los llevó a ese monte. Porque eso que acababa de hacer el Eterno en Pesaj tenía que ser completado con una alianza entre el cielo y la tierra, con un beso de boda. ¿Me voy expresando? ¿Y eso en dónde se daba? ¿Dónde se dio esa alianza? ¿En qué fecha, para hacer más clara la pregunta? Pues sí, grítelo. Shavuot. Entonces él se queda 40 días para hacerles entender que las fiestas de Jerusalén tienen ahora, a partir de este instante, más injerencia en los discípulos de él para cambiar el mundo. Porque nuestro Mashiach, como lo dije esta mañana, no vino a anular la Torá, porque él seguía lo que cualquier maestro tenía que seguir, lo que Esdras dijo, lo que Moshe dijo. Empieza el capítulo 20 de Éxodo, estas son las palabras de Yahvé. Empieza de Barín, y estas son las palabras que Moshe dijo a Israel. Y esa es la secuencia. Nadie puede enseñar si no es de acuerdo a la Torá. Y la Torá nos legisla las Moadim, fiestas. Pero las Moadim no son para que sean simplemente fiestas agrícolas. Eso es incompleto. La misma tierra gime para que el templo esté de nuevo, porque los elementos agrícolas que se presentaban en Shavuot hablaban de un planeta que estaba en armonía.
Entonces Yeshua está diciendo, no se vayan de Jerusalén. Lo que yo vengo a hacer no es algo nuevo que anula lo demás. Ustedes se quedan porque si la transacción está completa por Pesach, imagínense la alianza plena que se va a dar en este Shavuot si ustedes permanecen en Jerusalén. Porque Juan bautizó con agua, versículo 5, más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El problema está con la palabra bautizado en griego. En hebreo él no dice, no usa la palabra bautismo, no la usa. Bautismo es la palabra que ha quedado en el español de la palabra griega que trata de traducir la palabra hebrea. ¿Cómo se dice? Muy bien, díganmelo, no sé quién lo dijo, grítela. Muy bien, todos lo saben, ¿verdad? ¿Cómo se dice en hebreo? Tevilá. ¿Y qué significa tevilá? Sumergir para adquirir, para teñirse, porque lo usaban especialmente la gente que trabajaba con el teñido de telas. Entonces, sumergir para adquirir el color del líquido donde se sumerge, ¿sí? Tevilá es sumergirse para adquirir las características del sustrato donde se sumerge. ¿Me voy explicando? Tevilá es sumergirse para adquirir la característica fundamental de la atmósfera que tiene el Eterno. Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tevilá es sumergirse en la pureza para elevarse a la Kedushá. ¿Y con Kedushá? Tener palabras o devarim de transformación o de reparación. Esa era la promesa. Ser bautizado en el Espíritu Santo es la obra plena que allí en Sinaí, 50 días después de haber salido de Misraín, no se pudo lograr. ¿Por qué? Porque no entregaron a los primogénitos para ser sacerdote. Entonces cuando Moshe dijo, esperen porque Yahvé quiere escribir esto en un acta matrimonial, sube, ellos le hicieron caso por sus ojos, lo que dice la Midrash que veían, al príncipe de la muerte, revoloteando, por decirlo así, sobre el monte Sinaí. ¿Y qué dijeron ante lo que vieron? Moshe murió, ya no vuelve. E hicieron el becerro de oro. Tenían a Aarón. Y se perdieron tener al Espíritu Santo. Por eso después, en el perdón que Dios le da gracias a la intercesión de Moisés, lo que le queda es la verdad. Porque la Torah, ¿qué es? La doctrina absoluta. Palabra Torat Emet, Torat, siempre lo repito. Torat Emet no es Torah, no hay una H. Esto es absoluto, perdón, sí, absoluto. Esto es verdad, es la verdad absoluta, la doctrina absoluta. Pero ellos se quedaron solo con la doctrina absoluta. Y tener esa doctrina absoluta no garantiza estar en el ambiente de la santidad de Dios. El problema dije que lo tenemos con la palabra bautismo. Bautismo es la forma española, en nuestro idioma, la transliteración que ha quedado, por ejemplo, al español. También creo que en el inglés se parece. ¿Cómo se dice? Alguien que sepa inglés, bautismo. Bautismo. No sé, no, porque si es baptista la iglesia debe ser algo así. Bueno, no importa, averigüe después. Pero el problema está en esa palabra. Porque me pueden escuchar, hay dos palabras que tratan de semejarse en la traducción a tevilá. ¿Me pueden escuchar? Ya entendieron que tevilá es sumergirse hasta adquirir las características del sustrato donde se mete. En este caso, te metes para adquirir las características del Eterno, ¿sí? Las virtudes del Eterno. La ética del Padre, ¿amén? Ok, pero para los griegos, cuando se tradujo, era muy complicado, ya la Septuaginta lo encontraban complicado. La palabra tevilá, llevada al griego, tiene dos posibilidades. Baptizo es como B-A-P-T, es baptizo, con Z ahí, baptizo, y si no, bautismá. Baptizo es sumergir en agua para sacar la lejía. Los griegos, en el diario vivir, la mujer lavaba los platos y cuando sumergía en agua una y varias veces para sacar la lejía que ponían los platos, era baptizo. Pero bautismá, atención que esa puede estar más cercana, pero no tanto, pero va a servir para lo que es tevilá, que también da origen a bautismo. Bautismá, ¿saben qué significa? ¿Cómo es la acción de preparar... Laura, ayúdame, los verbos yo los sabía, se me olvidó. La acción de preparar conservas, poner en vinagre elementos. Algunos de los... Decímelo fuerte, así todos lo anotan. Encurtir. Encurtir, anótenlo. Bautisma significa encurtir. ¿Saben qué es encurtir? Meter elementos en el vinagre para que se avinagre, para que pierda su sabor natural y adquiera un sabor mejorado por ese
menjunje, porque no solamente es vinagre, ese menjunje donde se encurte. Gracias, Karen. Entonces ahí también está bueno, pero no han explicado ni siquiera así el bautismo. Es como que te tenés que bautizar para ser miembro de la iglesia. Hoy ha venido Milagro Funes, creo que es de apellido, ¿no? La esposa de David. ¿Está Milagro hoy? Ah, sí. Anotá esto porque creo que vas a entender lo que tanto estás pidiendo. Anotátelo acá en todos lados. Tevila es difícil llevarlo a otros idiomas, pero creo que con esto de encurtir en griego, batismá, me ayuda a que no solamente Milagros, nosotros nos desafiemos a entender y pensar, visionar, supervisarnos, si realmente nos estamos dejando encurtir por el Espíritu Santo. A veces siento que, me hablo de mí, todavía tengo mucho sabor de mi naturaleza. Delante de ustedes y delante de Él, todavía tengo sabor de esa naturaleza que ya fue perdonada, salvada, pero no se deja avinagrar, encurtir por el fuego del Espíritu Santo. Él prometió que iba a dar el Espíritu Santo para algo grande. La promesa era, si no es con el Espíritu Santo, Israel nunca serán reyes de naciones. Porque hasta el sacerdocio se fundamenta en la verdad, se va a debilitar. El sacerdocio se va a corromper porque la verdad absoluta la conoce el sacerdocio y por los ritos sabe que manejan las esferas celestiales, pero por no estar bautizado, y Isaías va a denunciar justamente la corruptela que había en el sacerdocio de Israel en Jerusalén. Y Yeshua no tenía que soportar a los saduceos. ¿A quién se le dirige la carta? A un tal Teófilo. Yo por tiempo creí que era un supuesto general romano, alguien de alcurnia militar de los romanos, porque, excelentísimo. ¿Sabe que esa palabra en hebreo se le aplicaba a los sumos sacerdotes? Quiere decir que este Teófilos es uno justamente de los sumos sacerdotes que posiblemente, después de haber ejercido su turno en su tiempo, ahora estaba en el camino del Señor. Y viene esa pregunta, ¿restaurarás? Yo me pongo en el lugar de ellos, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Claro, porque el maestro está dando un discurso de despedida. Está lindo estos 40 días. Todavía como que creen que es rápido ya y políticamente posible ahora, qué sé yo, no sé. Pero se están dando cuenta que el maestro está diciendo, hola, me voy. Y empieza eso. No están dudando ya. Porque ya entienden, 40 días ya entienden todo el maestro. Lo vamos a ver después con Pedro. Pero ¿restaurarás? ¿Qué cosa? Uno que me lo lea, por favor. Entonces, ya que va a leer, maestra, lea el 6, 7 y 8, porque, parece un programa de televisión progresista. El versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8 de Hechos, por favor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Buscando el final para ya en el ayuno prepararnos a mucho, esta es la introducción. Esa palabra restaurarás, yo quiero que le preste mucha atención porque debe ser importante para nosotros, si queremos desromanizarnos, ver esto. En griego, la palabra es apokatsiteimi, no importa si la nota, después mírelo en el video. Apokatsiteimi, se traduce como restaurarás. Pero es importante que ellos están escuchando al Señor hablando en hebreo. La palabra hebrea es tashif, y esta es la clave, tashif, con F al final, tashif, para que metamos nuestra cabeza en esta pregunta, porque la mejor manera de entender este texto y todo lo que son los escritos mesiánicos para los cristianos del Nuevo Testamento es cómo estos apóstoles y los discípulos más tarde entendían todo esto que se habló en el Monte de los Olivos. Tenemos que buscar equivalencia siempre de lo que habla el maestro, lo que enseñan los apóstoles, las cartas que escriben, lo que dicen los evangelios, con cosas que están sí o sí en la Tanaj. Porque ellos no tenían el Nuevo Testamento para estudiar. Así como dijimos que el cristianismo no existía y nos engaña Roma y sus hijas con eso, el primer gentil convertido al cristianismo fue Cornelio. No había cristianismo. Y tampoco había Nuevo Testamento. El libro de los Hechos tampoco estaba escrito. Entonces, ¿qué estudiaban? La Torá. O sea que ellos cuando escuchan decir al maestro, cuando ellos le preguntan al maestro,
Tashif, ellos están haciendo realmente una pregunta importante. Ellos han estudiado la Torá y en 40 días además la han vuelto a leer a la Torá con las enseñanzas del maestro. La propia luz le ha dado más elevación. Realmente en eso es cabalista en nuestro maestro, no en el sentido de esta basura que anda de moda por allí, basura de brujos masónicos, judíos sionistas, sino que hablo de la Kabbalah en el sentido de secretos, de Sodot, ¿sí? En este sentido ellos ya están manejando los Sodot que el maestro manejaba. Por eso esta palabra, Tashif, no es poca cosa. Porque justamente Tashif tiene que ver con algo que encontramos en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro que a veces no somos de estudiarlo mucho porque está lleno de secretos de la alianza de Yahvé con Israel, pero especialmente de cómo Yahvé quiere meterse en este mundo gobernando a través de Israel. El único problema que tenemos es lo que dice Cantares 6, verso 13. Leo, Cantares 6, verso 13. Hay una charla entre el amado y sus amigos y luego habla en el mismo verso la Sulamita, que es el enfoque del amado. ¿Puedo ya leer? Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. La Sulamita contesta, ¿qué veréis en la Sulamita? Y ella misma responde, algo como la reunión de dos campamentos. La Sulamita es una analogía de un pueblo llamado Israel que se iría al exilio por causa de dividirse en dos campamentos. ¿Qué ven en la Sulamita? Ella dice, algo como la reunión de dos campamentos. Esta Sulamita está plena, está completa, pero el día que los que la ven y la aman, y especialmente este amado, la vuelva a juntar, dos campamentos reunidos. Ellos tienen en la cabeza el tema de Israel, reinado del norte, casa de Efraín, que no volvió a la tierra llamada Eretz de Israel. Ellos en la cabeza de chicos sabían que Isaías, la profecía que les da es porque ellos habían mirado a los de Efraín con desprecio y es más, le habían deseado que se fuera lejos. En Isaías sale cuando dice que los mismos judíos, o la casa de Judá le dijo, vete lejos, casa de Efraín. Y Isaías les reprocha en el amor, como llega a la generación en Devarim, porque necesita captar la casa de Judá que es incompleta para la misión que Dios le ha dado de convertirse en un reinado de sacerdote a fin de establecer el reino, o Malhut Elohim, reino de Dios, si no hacen que su hermana vuelva y que los dos campamentos unidos sean una sola. Cierro entonces. Vuélvete, vuélvete. Y este ayuno se basa mucho en esto que es sí o sí mesiánico. Y por eso voy buscando el cierre de algo que dije antes. Si en el lugar donde estás, y le hablo a la gente que está suscribiéndose ahora mismo en el canal y que está buscando salir de su congregación, si en el lugar de donde estás, cualquiera sea la denominación, Iglesia evangélica, ya no se predica arrepentimiento como años atrás sí se hacía, salí corriendo. No tiene ya nada que ver con Cristo aunque se llamen cristianos. Porque esta es la característica que los Shelahim o apóstoles entendían. El Mashiach consolidó el llamado profético que empezó con Juan. Teshuvá. Y Teshuvá es el poder sobrenatural que hay que ejercer hoy, entendían ellos, para que este templo no sea destruido. Y en este templo, en vez de solo venir los judíos esparcidos y los judíos de la tierra, un día también vengan los judíos de corazón que pertenecen a las distintas tribus de esa casa llamada Efraín. Ellos sabían que si no había unidad verdadera, no se podía dar el propósito eterno de Dios, que Israel se convirtiera en el templo de ese proyecto llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que Mishkan siempre predicaba o proclamaba. Ellos decían, ¿cómo se va a ir el maestro? Si él consolidó el llamado mesiánico que empezó con Yohanan el Inmersor. ¿Y Yohanan en dónde se basó? En Isaías y especialmente en Jeremías. Cuando en Lamentaciones 5, usted sabe que en este ayuno hay que darle mucha importancia en la oración a la descripción lamentable, triste que hace el canto profético de Isaías, cuando se está destruyendo Jerusalén, lea, y le va a parecer espantoso lo que estaba pasando, pero voy a ir al capítulo 5 y verso, si no me equivoco, 21. Sí.
5:21. Vuélvenos, oh Yahvé, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esto tiene que ver con esa palabra que se convierte en pregunta. Tashiv está relacionado con Teshuvah. Tashiv es el producto final de la Teshuvah de Israel. Una Israel que vuelve a ser como al principio. Judá fue llevado a Babilonia, volvió a la tierra, pero no volvió a su conciencia y memoria de que al principio no eran 2 casas, eran 10. ¿Y dónde está esta palabra de vuélvenos, vuélvenos? Esto de Teshuvah, vuélvenos. ¿Dónde en la Tanaj aparece remarcada? Y con esto cerramos. En la idea de Malaquías. Usted sabe que Malaquías, de alguna manera, los sabios judíos lo identifican como Esdras el escriba, que al llenarse del espíritu de la profecía escribe este libro profético, Malaquías. Les voy a leer capítulo 3, donde aparece este tema del vuélvenos de Lamentaciones. Porque Judá volvía a la tierra, pero no volvía al Señor. Siempre en la tierra se volvía idólatra o tendiente con su Yetzer Hará al materialismo. ¿Puedo leer el capítulo 3 de Malaquías? Sí, el 3, del 8 en adelante. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y dijisteis en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero quiero volver a leer, porque me salté el 7 con mucha intención. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Así ha dicho Yud-Heh-Vah-Heh Shebaot, Yahvé de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces él le hace una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? No sé si entienden. Específicamente, Teshuvah implica regresar al pacto. Y el pacto es que los mandamientos de Yahvé no tienen que estar escritos para yo estudiarlos con sentido de aprender más doctrina correcta. El pacto es que los mandamientos se conviertan en mí o me conviertan a mí en un libro escrito por el Espíritu Santo. Claro, aquí solo Malaquías tenía esa inspiración y esperaban que llegara el Mashiach para que ese regreso fuera tan fuerte que todos se conectaran con la certeza de lo que ellos sabían. El libro escrito antes de la fundación del mundo con nombres de redimidos, es decir, con nombres de todos los que son de Israel, fue gracias a un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El diseño de lo que es un maser. El maser, para ellos, era traer la 10ª parte de lo que ellos reconocían. Yo aquí vivo lo que tengo 10 veces más arriba, gracias a que en un cielo, cuando nada existía, Mashiach se presentó primero en una idea de cordero inmolado, por lo cual se escribió un libro, que es el libro de la vida, donde no solamente está Moisés, sino los 12 patriarcas, su descendencia. Por lo tanto, en el libro de la vida están escritos el nombre solamente de los que forman Israel. Con esto quiero terminar diciendo que ellos, al estudiar la Tanaj y no el Nuevo Testamento, sabían que este llamado, que algunos de ellos habían sido discípulos de Juan, lo habían escuchado de volverse a Dios y que ahora lo conocían a través de Mashiach, el reconocer que Yeshua es Mashiach y levantarse de los muertos, se daban cuenta que no solamente él era el sumo sacerdote, sino que con su propia sangre representaba los korbanot de Pesach y Shavuot, y como sacerdote presentaba también lo que en el 7º mes se presentaba, que era al sumo sacerdote, mostrando esto que el maser significa. Dios me perdona mi tendencia al materialismo. Les dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo le hablé de Cronos y Kairos. Usted sabe que esas dos palabras, tiempos, traducido, está en griego acá, tiempos es Cronos, sazones es Kairos. Pero
Son dos palabras que vienen del nombre de dos divinidades. Cronos es el padre de los dioses de la mitología griega y Kairos es el dios que maneja el propósito de los hombres. El dios que maneja las oportunidades. El famoso dios con el mechón de pelo en la frente. Si no lo agarras de frente, se te va. Era así. Claro, de los nombres de esos dioses aparece esta idea de tiempos y sazones. Yo me voy a ir al hebreo. Y especialmente con el tema de sazones. La palabra donde dice sazones, que en griego es kairos, en hebreo es etim. Anótenlo, etim. Viene de et, alef tap. Alef tap se lee et. Et se traduce como tiempo de propósito. Y aquí es donde cierro. La pregunta de estos judíos, con su mente totalmente israelita, con conciencia israelita y por lo tanto entendimiento hebreo, es: ¿cuándo al fin y al cabo el propósito eterno de Dios lo vamos a ver? ¿Lo vas a hacer ahora? Porque están viendo que se va. A usted no le toca ver cuándo estará la plenitud de los tiempos. Cuándo ya no será crono. No les toca andar con el cronometrando las horas, los días, las semanas, los meses, los años. A ustedes lo que les toca no es saber el cuándo, sino el cómo y el para qué. Y es donde va a lanzar la palabra poder, que a nosotros nos la han dado con tanto engaño, pero yo hoy aquí quiero enmendar cosas que quizás yo mismo no sabía. Y el poder tiene que ver con un contacto con la verdad, hermanos. La palabra poder que ellos escuchan en la voz del maestro en hebreo, que aquí es traducido como dinamis, de donde viene dinamita, justamente dinamis, poder, dinamis es griego, en hebreo es koach, que significa valor y mucha fuerza. Son dos significados, valor y mucha fuerza. O sea, ustedes primero tienen que tener valor y mucha fuerza cuando sean bautizados en el Espíritu Santo. Porque hasta los de adentro se les van a oponer. Hasta el mismo judío se lo va a oponer. Si ya, y lo hablan más adelante, ya pasó dentro de nosotros que alguien de nosotros nos traicionó porque tenía un mal enfoque, siempre va a ser de adentro de nosotros. El maestro lo dijo. De entre ustedes saldrán los falsos maestros. Y la maestra bien cuando esta mañana dijo, más peligroso un falso maestro que un falso profeta. Porque el falso maestro aún puede morirse o la gente ya no lo escucha más, pero su enseñanza quedó para siempre. Es terrible. Marción, el que separó en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿hace cuánto? Y todo el mundo lo tiene así, no lo sacamos. Entonces quiero decir, recibirán poderes. Primero, no les importa los cuándo, pero el cómo, se los digo. Yo les voy a dar el bautismo del Espíritu Santo, donde la virtud que van a tener es el corazón de Dios, el corazón de la fuerza, el corazón de la ética valiosa, los valores de la vida, no por una ética de moralina que dan los sistemas todos, sino por el reino mismo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Leamos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con lo que enseñé el sábado te lo recuerdo. Esa frase, lo último de la tierra, para ellos era muy importante. Porque ahí estaba la respuesta. Ellos iban a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué te enseñaron a vos y a mí? Que había un cambio étnico. Empezó en Jerusalén lo que los judíos no quisieron. Entonces después todo lo que Cristo trajo quedó en la iglesia de los gentiles. No señor y no señora. Para ellos, lo último de la tierra era algo que estaba en la Torá, porque el maestro lo que hablaba, ¿de dónde lo sacaba? De la Torá. Y Deuteronomio 28, 64, se los leí el jueves y se los vuelvo a leer, dice, Deuteronomio, anote, 28, 64, ¿lo leo? Y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿A cuántas tribus? A las 12. Está hablando de exilio. Y de las 12, en la época de Yeshua, ¿cuál no había vuelto? La casa del norte, la casa de Efraín. Entonces, sigo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. Servirás al leño y a la piedra. El 65. Así que anote, Deuteronomio 28, 64 y 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie te dará reposo, pues allí te dará el Eterno un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ellos habían estudiado de Barín,
El juicio de un Dios benevolente, pero que castiga al hijo para hacerlo volver, tenía una promesa. En el extremo de la tierra los llevo a ser disciplinados, pero de allí los iré a buscar. Y mismo Devarim está. Leí Devarim 28, me salto al 30. Devarim 30 del 1 al 4. Devarim 30 del 1 al 4. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto hoy delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres a Yud-Heh-Vah-Heh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Yahvé tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran ¿en dónde? En las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Yahvé tu Dios y de allá te tomará. Lo envía a los discípulos a que busquen gentiles y que traigan multitudes y hagan iglesias, macroiglesias. Yo me creí ese cuento. ¿Vos no? Pastoreaste 1000. Y lo que Sandra le pasó puede repetirse en tantas historias de iglesias macro que hoy no existen ni los que las pastorearon. Porque nos hicieron creer que no, tenemos que ir a trabajar con la conciencia de que es el Señor el que nosotros está buscando a los descarriados. Aquellos que fueron descarriados ya están enterrados, pero ellos tenían una promesa. Si no eres a ti, a tus hijos, pero ellos van a volver. Yo no sé quién lo entiende, pero de alguna manera en mí se esconde algo de por qué amo hoy la Torá y me gusta esto. Entonces tenemos que ser testigos con esa vivencia. Yo creo que si yo agarro a una persona y le digo, ¿sabe qué? Estoy en un lugar que se me cayó la biblioteca de la teología o se me cayeron las estructuras romanas. Al principio choca, pero voy a decir, che, ¿por qué? Pero la verdad que te veo con poder, sos valerosa, todo lo tenés con... Y entonces la gente quiere saber. Este es el secreto de la introducción. Una mente diferente. Yo no quiero una macroiglesia. Uno de los siervos que están aquí cuando nos reunimos en el Consejo Económico, ¿pero usted qué quiere? Y en la pregunta me acordé cuando yo quería la macroiglesia. Algunos se deben acordar cuando yo ministraba, tenía la oficina en la casa donde vivía, en la calle Rioja, ¿se acuerdan? Y allí iban y se sentaron y había una cartulina llena de fotos de multitudes, ¿se acuerdan? Todas las mañanas, desde las 5 orando, hasta que entendí que las multitudes sí, hoy ya estamos por llegar a los 1000 suscriptores y de esas 1000 que seguramente 100 serán. Hoy recibí un correo de alguien que dice, yo estoy orando para que el Señor me muestre si mi casa va a servir para abrir un centro de capacitación acá en Arizona. Y yo dije, aleluya. Pero lo que está pasando no es lo que yo creía. Está pasando que el Señor me está cambiando la vida, la forma de ver la vida, la forma de pensar la vida, para que pueda salir por aquellos que también están diciendo, hay algo más que esto. Amados, en el ayuno voy a trabajar todo lo que queda del 1. En el 1 vamos a ver el tema de cuándo se cambió el monte Sión por el monte Vaticano. Cómo el monte Vaticano, hay un pasaje allí con el cual nos engañaron y tiene que ver con el aposento alto, con la Virgen María. Y desde ahí hemos sido entrenados, hermanos, solo a creer mentiras y más mentiras. La iglesia que reemplazó a la Israel que no quiso ser iglesia. ¿Israel es iglesia porque quiso ser ella iglesia o porque el que la rescató la llamó Keilah? ¿Se desdice Dios? No se desdice. Y por eso hizo una tremenda transacción en Jerusalén, para que comenzara un movimiento de búsqueda étnica. Los cambios no eran cambios étnicos, eran cambios geográficos, pero se buscaba sí o sí a Israel. Lo que pasa que siempre lo digo, miren, mano derecha, casa de Judá. Hola. Mano izquierda, casa de Efraín. Serían la representación de cómo Dios se mueve en el mundo. Casa de Judá todavía sigue obsesionada con la verdad y no busca al Espíritu Santo. Casa de Efraín se perdió, pero son los que buscan salvación para que los llene el Espíritu Santo. Dios va haciendo que las dos manos se encuentren porque tienen que tener una vara en el medio, tienen que reinar, tienen que tener una unción, un bastón de mando. Miren el movimiento. Se va moviendo la mano, se van juntando, se tienen que unir.
Pero en el camino cuando se unen, se encuentran que soportan otra carga más. Gentiles. Eso no importa de qué tribu sos, no interesa. Venimos de los gentiles. Pero si nos gusta esto, somos el cumplimiento de las promesas dadas por medio de Moshe de Barín a el anuncio de que venía el exilio, si no guardaban los mandamientos, pero en algún momento, después que la transacción sea plena en Jerusalén, saldría el movimiento de la Shejinah a buscar hasta lo último de la tierra. Y nosotros, dice el Papa Francisco, no somos la zona más austral. Y les puedo asegurar que sabe por qué lo dice. Y nosotros somos del fin del mundo, Argentina y Chile. Acá hay chilenos y argentinos. Y nos vino a buscar. Y somos un rincón, porque Mendoza es un rinconcito de Argentina. Y Dios nos vino a buscar. Yo no sé si ese gracias es mi gracias. ¿A alguien le gusta decir gracias? ¿Alguien más se sumó a la caída de estantes de libros? ¿Qué más se le cayeron las bibliotecas? Mantén tu mano alzada. No la bajes. Vos sabés que tu mano derecha representa la benevolencia de un rey. Cerrá los ojos. La benevolencia de un rey siempre se da desde la casa de David, porque David tenía el corazón según Yahvé, según los deseos o de intención de Yahvé. Al levantar la mano derecha aceptando que esto ha pasado en tu vida, se te cayeron los estantes, las estructuras, te estás desromanizando, varón. Estás saliendo del conjuro mágico que Constantino logró desde el Monte Vaticano. Vaticinios se hicieron para que el espíritu de Edom lograra hacer que todos los que se sujetaran a esa Roma no gozaran de estos secretos. Agradece, por favor. Papá, el silencio aún de los niños habla de que nos hemos hecho niños nosotros. El ruido que hay en nuestro corazón es de muchas aguas. No es de un tumulto de conocimientos o de una guerra de pensamientos. Es que tus pensamientos nos acaban de inundar. Y yo te agradezco eso. Porque si no fuera por conocer y amarte a través de lo que es el verdadero amor, la Torá, no habría posibilidad de que mi corazón y el corazón de estos varones y mujeres que aquí estamos pudiera conocer estos pensamientos. Hoy reconozco con mis hermanos que el libro de los Hechos lo leí mal, me pusieron anteojos babilónicos, lo enseñé mal, pero te pido perdón, porque yo quemo delante de ti los conocimientos romanos que las hijas de Roma me dieron. Me humillo, buscando en la visión de este Shabbat y en lo que se viene en el ayuno, que mi corazón no tenga fuego extraño. Te ofrezco mi corazón para tener buen fuego. Señores, este es el momento de decir que nos volvemos a ti. Al menos yo me vuelvo a ti. Mi casa y yo nos volvemos a ti. Nos volvemos. Porque si el movimiento mesiánico es hablar de Teshuvá, yo soy el primero en arrepentirme. Me regreso a ti. Y en este regreso te pido que la mesa que estoy tocando tenga el poder de levantarnos a evangelizar de una manera nueva, de una manera poderosísima. Y humildemente no sé quién de los que va a decir amén lo cree, pero nos ofrecemos humildemente a llegar hasta lo último de la tierra. Si alguien en Arizona y otra persona en Guadalajara han dicho aquí están nuestras casas, bendigo México, que alguna vez lo pisé en tu nombre, porque cuando lo vuelva a pisar será llevando esta forma de leer la Tanaj a través del libro de los Hechos y conectarnos con lo que en la escritura de las cartas y aún en Apocalipsis sale. Gracias, porque no pudo la herejía de Marción seguir en mi corazón ni en el corazón de los que aquí estamos. Gracias porque yo no creo que exista un Antiguo Testamento ni un Nuevo Testamento. Gracias porque creo que las Sagradas Escrituras se leen por medio de aquel que hizo la transacción completa, Yeshua Mashiach. Confieso que Yeshua Mashiach es tu diezmo, tu maser. Es tu porción misma entregada a la humanidad para que nosotros podamos decirte, Abba. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por Él. Gracias por el Paráclito. Consuélanos, por favor, Señor. Nos da miedo el ayuno, que nunca hemos hecho bien. Danos fuerza, consuélanos y asegúranos lo que todo ayuno asegura, que no nos tocará el poder de
las sombras, el poder de la muerte, el poder del Sitra Achra. Levanto a ti mis manos para recibir la unción regia, pero primero, esta casa y yo queremos servirte como sacerdotes en Yeshua Mashiach, nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Eres Yahvé, Jireh, el Dios que nos ve, el Dios que nos mira, el Dios que nos supervisa. Y en este Shabbat de la visión que se ha ido, pero que con su vibración en esta mesa nos hace sentir tus ojos, siento que no puedo esconder nada para prepararme al ayuno. ¿Me permiten tomar el nombre de Yeshua y ponerlo acá? Ahora yo sé lo que es creer en Él, como dice la Tanaj. ¿Quién está queriendo aprender más la Tanaj? Mientras más aprendamos, sabemos que Moisés habló de Él y luego los profetas también hablaron de Él. Te bendecimos, papá. Levanta tus dos manos, mírátelas. No les cierres los ojos, mírate la palma de las manos que representan tu alma. Te bendecimos, papá, y santificamos tu nombre como Hei Bat Hei Jireh, porque no tenemos miedo a que tus ojos que nos miran nos lleven a juicios, sino que nos declaras justos en aquel que es Hasadik, el abogado, el paráclito, Yeshua, quien en el Espíritu Santo nos permite lavarnos las manos para seguir desromanizándonos. El nombre de Yeshua se eleva para que mi alma, mi cuerpo, mis acciones y mi hablar sean cada vez más parecidos a Dios. Siervos, si tienen que llevar esto para que haya lavado, por favor, tecladista, suba.